Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. El hartazgo acumulado por años ha llegado a ocasionar los más grandes crímenes, y este caso es el perfecto ejemplo de esto. Esta es la historia de Gypsy Rose. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Claudine Blanchard, mejor conocida como Didi, nació el 3 de mayo de 1967 en Luisiana, siendo la última de 5 hermanos quienes sufrieron los estragos de tener una madre ausente que solo quería dinero, dejándoles grandes deudas, además de tener gusto por robar lo que estuviera a su paso, descubriendo años más tarde que en realidad era cleptómana. Todo esto mientras su esposo trataba de limpiar la mala imagen que dejaba cada que se metía en problemas. A pesar de que el padre de Didi procuraba no descuidarla, en cuanto creció comenzó a tener comportamientos que hartaron a su familia, pues preferían estar lejos de ella, debido a que llegó a ser arrestada algunas veces. Didi descubrió que ser el centro de atención la hacía sentir bien. Su familia la describía como una chica rebelde, de gustos oscuros y temas relacionados con la brujería. Disfrutaba incomodar a todos con su presencia y hasta llegaron a pensar que podía ser bipolar por los drásticos cambios de carácter que tenía, haciendo más difícil la convivencia en su casa. Cuando su madre enfermó, Didi quedó a su cargo porque trabajaba como asistente de enfermería y sus hermanos creyeron que esto era lo mejor, pero esto no fue así porque dejó a su madre en completo abandono. Algunos relacionaban esto como una especie de escarmiento por los malos ratos que le hizo pasar cuando era niña. Su madre murió y sus hermanos la culparon por tenerla en condiciones desfavorables, incluso sin comer, pensando que ella ocasionó su muerte. Cuando Didi cumplió 24 años, comenzó una relación con Rob, quien tenía 17. Ambos se vieron obligados a casarse tras quedar embarazada. Didi estaba feliz, pero a Rob no le hacía ilusión vivir con ella, ya que las peleas eran constantes y ya no sentía lo mismo porque tenía conductas obsesivas. Así que antes de que naciera su hija, se separaron. El 27 de julio de 1991 daban la bienvenida a Gypsy Rose. Didi tenía la esperanza de que con el nacimiento Rob volviera, pero no fue así. Entonces decidió alejarse con su hija e irse a vivir con su padre, quien ya tenía una nueva pareja. Rob, a pesar de las trabas que Didi le ponía para ver a Gypsy, no dejaba de estar al pendiente y de hacerse cargo económicamente de ella, solamente que Didi también usaba ese dinero porque no quería trabajar. En casa de su padre, Didi tuvo la tarea de cocinar y curiosamente, en cuanto lo empezó a hacer, la nueva esposa de su padre enfermó de gravedad. Por otra parte, Gypsy también comenzaba a presentar problemas de salud, o eso es lo que Didi le aseguraba a Rob, ya que a los 3 meses de edad, Gypsy era llevada por primera vez al hospital, porque supuestamente tenía problemas de respiración cada que dormía, y luego de varios estudios fue diagnosticada con apnea del sueño, teniendo que usar desde ese momento una máquina para respirar. A Rob se le hacía extraño el diagnóstico, porque cuando él estaba con su hija parecía que todo estaba bien. También el padre de Didi notaba lo mismo. Y es que a partir de este momento, Didi se dio cuenta que ser una madre ejemplar pendiente de la salud de su hija le daba reconocimiento, incluso el de su expareja. Para su mala suerte, en casa las cosas no iban bien con la salud de su madrastra, así que con los antecedentes que tenían sobre Didi, sospechando que había acabado con su madre, prefirieron correrla de la casa con su hija. Cuando Gypsy cumplió 4 años, Didi les hizo creer a todos que la pequeña ahora tenía distrofia muscular, por lo que tuvo que permanecer en andadera y por lo tanto no la iba a mandar a la escuela. Entonces ella le enseñaría desde casa. Pero esto tenía otro trasfondo. No iba a permitir que alguien interfiriera en sus mentiras y le hiciera saber a Gypsy que ella estaba bien, pues mientras más crecía, otros padecimientos se iban sumando a su salud, como asma, epilepsia, discapacidad auditiva y visual, además de tener que ser alimentada solamente con sonda. También supuestamente tenía
retraso mental, incontinencia, anemia, alergias, enfermedad pulmonar y otros padecimientos, que también formaron parte de su historial. Cuando cumplió 7 años, comenzó a utilizar una silla de ruedas, en la cual pasaría varios años. Algunas de las enfermedades fueron diagnosticadas por Didi mediante expedientes médicos falsos que solía cargar a todos lados por si le preguntaban. Y es que esto, más allá de ser una mentira, era sumamente peligroso para una niña, porque incluso Gypsy llegó a tomar medicamentos que le provocaron efectos secundarios, como quedarse sin dientes y presentar daños en órganos. Gypsy contó que las cosas más dolorosas eran la sonda para comer, ya que de ese único modo había sido alimentada por varios años. Incluso cuando dormía, su madre aprovechaba para darle medicamentos por esa vía, y por si fuera poco, fue sometida a algunos procedimientos quirúrgicos porque de algún modo Didi siempre se las ingeniaba para que se los realizaran. Fue en 2005 cuando las cosas cambiaron para ambas, pues el huracán Katrina las había dejado sin hogar. Todo había quedado en ruinas, y eso incluía los expedientes médicos de Gypsy, cosa que Didi vio como beneficio para que no descubrieran la verdad. Ese momento fue crucial para hacerse notar en los medios, pues todos voltearon a ver a la madre soltera que había quedado desamparada con una hija sumamente enferma y que ahora debían vivir en un refugio al quedarse sin hogar. En cuestión de días las cosas cambiaron, pues la ayuda comenzó a llegarles, desde alimento, medicamento, invitaciones a programas y lugares de distracción para que Gypsy se entretuviera, apoyo médico para los procedimientos que fueran necesarios y, sobre todo, lo más importante para Didi, grandes cantidades de dinero. Fue así como Didi comenzó a tener notoriedad por vender la imagen de una madre soltera desamparada que se preocupaba por la salud de su hija y había quedado en la ruina con el huracán. Ahora la describían como una madre amorosa, atenta y comprensiva con su hija. Además, el tiempo que ella invertía en cuidar a Gypsy hacía que no pudiera trabajar, o más bien no quería. Didi entendió que nunca debía soltar esta farsa y explotar a su hija lo más que pudiera. A partir de este momento, Rob comenzó a ser el malo de la historia contada por Didi, diciendo que las había abandonado, que no las apoyaba y que se había vuelto adicto. Esto también se lo hizo creer a Gypsy para que dejara de quererlo, ya que ella tenía una buena relación con él y su nueva pareja, cosa que no le gustaba para nada a Didi. Al ver que ahora todo estaba a su favor, tuvo una brillante idea: sumar una enfermedad más al historial de Gypsy, y anunciaba que había sido diagnosticada con leucemia. La menor, a pesar de sus sospechas porque sabía que podía comer y caminar por sí sola, esta vez creyó por completo en su madre. Didi le dijo que debía raparla porque perdería su cabello con las quimioterapias y además debía consumir más dosis de medicamentos nuevos. Gypsy se sentía agotada. Hasta este punto muchos cuestionaron las malas prácticas de los doctores que colaboraron con Didi y se dejaron manipular, pero también hubo algunos médicos que comenzaron a notar que quien en realidad podía estar enferma era ella y no su hija. Cuando Didi notaba que podía ser descubierta, cambiaba inmediatamente de hospital. Ambas comenzaron a aparecer en programas de televisión como invitadas, y esto hizo que la gente empatizara aún más con ellas, pues se veían unidas y que se querían mucho, siempre tomadas de la mano. Lo que nadie sabía es que Gypsy, además de estar enferma, sufría abuso físico por parte de su madre, quien le llegó a pegar en varias ocasiones cuando se equivocaba, poniendo en riesgo su farsa. Por esta razón estaban sujetadas de la mano, ya que así Didi controlaba lo que decía Gypsy mediante fuertes apretones. Los años pasaban y Gypsy seguía creciendo, pero Didi la limitaba mintiéndole siempre sobre su edad y vistiéndola como una niña pequeña, incluso prohibiéndole a Rob que le dijera su verdadera edad porque supuestamente no lo soportaría, ya que sabía que iba a morir joven debido al cáncer. Gypsy empezó a cansarse de la situación, de no poder hablar con nadie, de no tener amigos, de no poder tener una vida normal y sentir que su madre le mentía. Además,
como sí creía que estaba enferma, ella quería pasar lo que le quedaba de vida bien, sin estar atada a medicamentos que sabía que no necesitaba. La convivencia de madre e hija cada vez se volvía más complicada. Didi alejaba a cualquier hombre que se le acercara a Gypsy, diciéndoles que era menor de edad, además de amenazarla con destruir sus pertenencias si tenía la mínima intención de hablar con alguien. Prueba de ello fue cuando castigó a Gypsy esposándola a la cama para que reflexionara que no debía hablar con alguien. Gypsy sentía culpa de que su madre se enojara, porque al final del día ella entendía que lo hacía por cuidarla y por su salud, pero aún así creía que la sobreprotegía, cosa que ya no le gustaba. Así que durante un tiempo Gypsy intentó llevarse bien con Didi para poder tener acceso a internet en la computadora que tenían en casa. Fue así como por las noches, cuando Didi dormía, Gypsy se conectaba, iniciando una doble vida en la que por fin se sentía libre. De este modo fue como llegó a una página de citas cristianas, conociendo a Nick, un hombre 2 años más grande que ella, diagnosticado con autismo y personalidad múltiple. Nick ya contaba con un historial de faltas por haber cometido actos indebidos en lugares públicos. Esta información fue conociéndola poco a poco, sintiéndose en confianza y sin importarle lo que Nick había hecho. Por primera vez se sentía comprendida por alguien que no era su madre. Gypsy también le fue contando cosas sobre la vida que ella llevaba en casa. Nick lo único que le aconsejaba era que cuando ella quisiera podía escaparse con él, solo era cuestión de que ella se lo pidiera. Las conversaciones se alargaron por meses y en estas contaban sus problemas familiares y sus intimidades, pues Nick tenía cierto gusto por el sado y Gypsy cada vez quedaba más impresionada y enamorada de él. De hecho, una exnovia de Nick contactó a Gypsy para decirle que debía cuidarse de él porque era una persona peligrosa, pero ella solo pensó que se trataba de celos y le ignoró. Juntos comenzaron un juego de rol en el que Gypsy era novia diferente para cada una de las personalidades de Nick, y estas iban desde una niña pequeña hasta una mujer peligrosa. Además, Gypsy solía desahogarse cada vez que peleaba con Didi, y así fue como nació un plan de destrucción en contra de su madre. Plan que solo quedaba en sus mentes, porque Gypsy tenía claro que era algo que no se atrevería a hacer, pero para Nick era distinto, ya que él sí se lo tomaba en serio y le aseguraba que él se encargaría de todo si así se lo pedía. Pero esto solo se quedaba en una conversación como desahogo. Así fue como después de un año concretaron verse por primera vez en 2015 en el cine. Gypsy le dijo a Didi que quería ver La Cenicienta, así que fueron juntas. Antes de entrar, Gypsy ideó la forma de llegar al baño sin su madre, y ahí fue cuando se encontró con Nick, siendo la primera vez que estuvieron juntos. Ya en la sala de cine se encontrarían otra vez casualmente, y Nick trataría de agradarle a Didi, cosa que no logró, pues se le hizo extraño que un hombre estuviera solo en la sala viendo una película que ella consideraba para niñas, así que le prohibió a Gypsy que tuviera algún tipo de contacto con él. Ella por supuesto que se enojó, tanto que no dudó en contarle a Nick una vez que llegó a casa, indicándole que ahora estaba decidida en llevar a cabo el plan, porque realmente estaba enojada y ya no soportaba más la situación. Era 4 de junio de 2015 y Gypsy había dejado la puerta abierta para que Nick entrara sin dificultad. Una vez que él llegó, ella le dio un cuchillo y cinta. Después se metió al baño y cubrió sus oídos mientras Nick se encargaba de todo. Cuando llegó al cuarto de Didi, ella despertó. Y al ver una persona parada a su lado, gritó pidiendo ayuda, pero ni siquiera le dio tiempo de salir de la cama cuando Nick comenzó a atacarla hasta dejarla inconsciente. Todo había culminado en el mismo lugar donde empezó. Lo que seguía conforme al plan era aún más perturbador, ya que Nick había dicho que abusaría del cuerpo. Gypsy dijo que eso sería demasiado y mejor lo hiciera con ella. Incluso pondría resistencia para que se sintiera más real, como a él le gustaba. Luego de un rato tomaron el dinero que Didi guardaba y se dieron a la fuga. La primera noche la pasaron en un motel
y al día siguiente, Nick le habló a su madre para decirle que su novia había sido corrida del refugio para personas sin hogar en el que se encontraba y no tenía a dónde ir. La madre de Nick aceptó que se quedara con ellos y así fue como llegaron a casa de Nick. Una vez ahí, los jóvenes tuvieron la brillante idea de publicar entre líneas en el Facebook de Didi lo que habían hecho. La gente que tenía agregada a Didi se alarmó con esa publicación, ya que ella no solía escribir de esa manera, y fueron a ver si todo estaba bien en casa, pero nadie abrió la puerta, a pesar de que su auto estaba ahí, y pensaron que tal vez habían ido a una consulta apoyadas por alguien más, como solían hacerlo. Pasaron más días y nadie sabía de ellas, hasta que decidieron dar parte a la policía. La vecina, que de repente llegaba a hablar con Gypsy, le dijo a la policía que lo único nuevo que sabía de la joven es que tenía un amigo. El 15 de junio la policía consiguió la orden para entrar a la propiedad, hallando el cuerpo de Didi. Inspeccionaron la casa y se pusieron en alerta al ver que solo estaba la silla de ruedas de Gypsy, pensando que podía estar en peligro. Investigaron a su nuevo amigo, ya que toda información servía de momento. Y fue así como dieron con la casa de Nick. Él se negó a salir y la policía de inmediato pensó: Gypsy está en peligro. Así que entraron por la fuerza y se sorprendieron de lo que vieron. Gypsy estaba de pie y en perfecto estado de salud, junto a su ropa, pelucas y dinero. Esto era realmente impactante porque nadie sabía de ese pequeño secreto que Didi había guardado por varios años. Todo salió a la luz y la gente se sintió estafada. Gypsy fue interrogada y luego de varias horas terminó confesando toda la verdad, estallando en llanto. Siento haberte mentido desde el inicio. Te diré toda la verdad ahora. Él mató a mi mamá. Ahora, las personas que la apoyaban no sabían cómo sentirse, porque el panorama era extraño, pues entre más cosas salían a la luz sobre la vida de Gypsy, más coraje sentían. Las autoridades dijeron que ella había sido víctima durante toda su infancia de una madre abusadora, que la había enfermado y puesto en peligro. Declararon que estaban frente a un caso de Munchausen, una enfermedad mental en la que la madre provoca enfermedades a su hijo. Y Didi lo había hecho para recibir ese reconocimiento por ser una madre ejemplar. En este caso llegaron a considerar que Gypsy, además de todo, sufrió abuso infantil porque solo era una rehén de su propia madre. Nick también fue detenido y no negó su participación, pero recalcó que todo lo había hecho porque Gypsy se lo había pedido y que solo había realizado 4 heridas de las 17 que el cuerpo presentaba, pues otras de sus personalidades habían contribuido, como Víctor, un vampiro de 500 años que le gustaba hacer ese tipo de cosas. Gypsy se apoyó de su padre y madrastra, a quienes les dijo que estaba arrepentida y que ella no había hecho nada, pero era consciente de que estaba involucrada. El bando estaba dividido. Muchas personas empatizaron con la joven, entre ellos estaban la familia de la propia Didi, que aseguraban había recibido su merecido por ser tan mala. Incluso, como había sido incinerada, nadie quiso quedarse con sus cenizas y pensaron hasta tirarlas en el inodoro. Fue hasta 2016 que se les dictó sentencia y Gypsy se declaraba culpable de asesinato en segundo grado a sus 25 años y era condenada a permanecer 10 años en prisión con posibilidad de libertad condicional. Por otra parte, Nick recibió cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado. Especialistas dijeron que Gypsy había mostrado un buen comportamiento y arrepentimiento, pues incluso no llegaba a tener percepción de la realidad, y aunque costara trabajo de entenderlo, ella había sido una víctima, que además había tomado esto como una lección de vida para volver a nacer, declarando que adentro se sentía libre sin su madre. En prisión retomó sus estudios y en cuanto terminó se volvió maestra e hizo todo para sentir que sus días dentro no fueran pesados. En enero de 2024, Gypsy logró su libertad, regresando a casa con su padre, madrastra y media hermana, que la esperaron con los brazos abiertos. Ella ahora tiene un esposo y en redes sociales ha dejado ver
que lo único que desea es seguir viviendo libre y recuperar los años que estuvo detenida. Cuando salió, no imaginó el impacto que había dejado en la sociedad, porque en prisión no tenía acceso a noticias sobre ella. Se sintió comprendida y no creía la cantidad de personas que ahora la seguían, catalogándola ya como una influencer, posteando por primera vez desde su salida: ¿qué será lo que tengo? Solo soy aburrida. Le han preguntado si se arrepiente de lo que hizo, y ella sin dudar ha dicho que sí, porque cree que ese no era el camino para poner un alto a tantos años de abuso. En sus palabras: por supuesto que me siento arrepentida. Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida. De hecho, si pudiera haber actuado de otra manera, definitivamente lo hubiese hecho. Añadiendo que el tener prohibido hablar con alguien más hizo que no tuviera el valor de pedir ayuda y que de haberlo hecho las cosas serían distintas, pero por ahora solo le tocaba pagar por las consecuencias de sus actos, y que eso no quitaba que extrañara a su madre, porque al final del día con ella tuvo algunos buenos momentos y pues era su madre. Durante 7 años ella colaboró con la productora Melissa Moore para que fuera testigo de su vida y la transformación que tuvo hasta su libertad. El pasado 17 de enero, este material salió a la luz, capturando el lado más sincero de Gypsy. En sus palabras: soy yo misma sin disculpas y no tengo miedo de exponer las partes ocultas de mi vida, que nunca habían sido reveladas hasta ahora. De toda esta historia existe la otra mitad del debate, que piensa que Gypsy solo aprendió de su madre a manipular, pues el impacto que tuvo en redes fue de admirarse, aun cuando ha hecho declaraciones cuestionables deslindándose de lo que hizo. Aclaro, esto dicho por la opinión pública. Además, especialistas han salido a decir que esperan que ella haya tenido un buen tratamiento, porque lo que vivió sí pudo haberle dejado secuelas que alteraran su realidad. Tras estas declaraciones, Gypsy ha dicho que no le afecta lo que la gente le diga o cómo la juzgue, pues ella es consciente de lo que hizo y nunca lo ha negado. Al contrario, ya pagó su condena. Otro dato que causó impacto fue que al momento de salir ya estaba casada, pues en 2020 conoció a Ryan y luego de hablar por cartas en 2022 con un permiso especial se casaron. Las opiniones al respecto no se hicieron esperar, desatando que Ryan solo buscó a Gypsy por su fama para aprovecharse de ello, y sobre todo que Ryan físicamente tiene parecido con Didi. Gypsy defendió a su esposo en redes con el siguiente mensaje: Ryan, no escuches a los haters. Te amo y tú me amas. No debemos nada a nadie. Nuestra familia es la que importa. Si obtienes likes y buenos comentarios, genial. Pero si obtienes odio de quien venga, entonces da igual, porque ellos no importan. Además están celosos porque estás sacudiendo mi mundo cada noche. Sí, ya lo dije. Esposa feliz, vida feliz. Tras estas declaraciones, algunos cuestionan que Gypsy no ha sabido cómo sobrellevar la vida pública, lo cual podría traerle consecuencias al no mostrarse reservada con temas privados. Pero también otros apuntan que ella está aprovechando esta racha para no perder relevancia y sobresalir. La casa donde vivían ha pasado a manos de otras personas y con las recientes noticias ha cobrado notoriedad entre los fanáticos, principalmente de lo paranormal y el morbo, llegando a este lugar como mero centro turístico para tomar fotos. Con respecto a Nick, se tiene poca información. En 2019 accedió a una entrevista donde dijo lo siguiente: de alguna manera sabía en lo profundo de mi corazón que de alguna manera ella y yo terminaríamos juntos al final. No hay otra opción, tenemos que hacerlo. Quería asegurarme de que su mamá no iba a hacerle más daño. Me aseguré de eso. En 2022 intentó apelar para anular su sentencia o que ésta fuera reducida, pero su petición fue rechazada. Cada día siguen saliendo más y más noticias en torno a Gypsy y su nueva vida en redes sociales. Si bien para algunos ciertas acciones han llegado a ser cuestionables, no hay que olvidar que ahora ella debe readaptarse a la sociedad y acatarse a las normas sociales, porque al final de cuentas de eso se trata la reinserción social, ¿no? Y ella ya cumplió su pena. La última opinión la tienen ustedes. Este fue el caso de Gypsy Rose.
Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.